aquí un día más para alabar y exaltar a nuestro Dios, para aprender de Él. Y vamos a entregarle nuestro corazón y vamos a hacer una oración. Le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos y desea. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has sido fiel. Digno eres de toda honra y de todo honor. Bendito eres tú, Señor, y te damos toda la honra a ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros, Señor, y no podemos más que alabarte y exaltarte. Te queremos bendecir, Señor, por tus maravillas, Señor, por tu obra, Señor. Digno eres tú, Padre. Queremos dejar nuestras aflicciones, Señor, a un lado, Señor. Venimos, Señor, a exaltarte, Padre. Venimos con un corazón, Señor, deseoso para alabarte, para aprender, Señor, para conocerte más a ti. Bendito eres tú, Señor, digno de toda honra y de todo honor. Porque si nosotros no lo hacemos, Señor, dice la Biblia que las rocas lo harán, Padre. Pero nosotros te queremos exaltar, Padre, con esta voz que tenemos, Padre, con nuestras manos, con nuestro corazón, nuestras fuerzas. Santo eres tú, digno de todo poder, Señor, toda honra. 3 veces santo eres, Señor. Gracias te damos, Padre, este día. Te entregamos todo nuestro ser, toda nuestra adoración, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice en Romanos 15:5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no saluda a su hermano que está al lado de usted, así de lejitos, para que no podemos acercarnos? Y vamos a alabar juntos a nuestro Dios, amén. Vamos a aplaudirle. Es una emoción, es una oración. Y como pueblo
y hoy tenemos vida por su sangre. Amén. Exaltemos a nuestro Dios. Vamos a aplaudirle. Grande es Él. Amén. Eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón, eres tú la vida, eres la alegría de mi ser, eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón, eres tú la vida, eres la alegría de mi ser, tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir, tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir. Eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida, eres tú la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti hoy tengo vida, eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida, eres tú la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti hoy tengo vida. Vamos a decirle, hoy tengo vida, hoy tengo vida, hoy tengo vida, hoy tengo vida. Vamos a decirle, eres tú el amado, eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón, eres tú la vida, eres la alegría de mi ser, eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón, eres tú la vida, eres la alegría de mi ser, tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir, tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir. Cántale, Señor. Eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida, eres tú la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti hoy tengo vida, eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida, eres tú la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti hoy tengo vida, hoy tengo vida, hoy tengo vida, hoy tengo vida, hoy tengo vida. Vamos a decirle, eres tú el amado, eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón, eres tú la vida, eres la alegría de mi ser. Dile, eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón, eres tú la vida, eres la alegría de mi ser, tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir, tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir. La fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida, eres tú la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti hoy tengo vida, eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida, eres tú la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti hoy tengo vida, hoy tengo vida, hoy tengo vida, hoy tengo vida, hoy tengo vida. Tenemos vida en nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Digno es Él, ¿verdad? Amén. Hermanos, pues alabemos a nuestro Dios, levantemos nuestra voz al que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad?
Vamos a exaltarle. Vamos a aplaudirle. Alábale con todo tu corazón. Señor, porque tú eres digno de toda honra, Señor, porque podemos ver tus maravillas en el cielo, Señor. Toda tu creación es gloriosa, Padre. Señor, y ¿quiénes somos nosotros, Padre, para que tú te acuerdes de nosotros, Señor, para que tengas memoria, Señor, de nosotros, Padre? Te queremos exaltar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre. El Señor reina por siempre, hermano. A Él exáltale, entrégale tu corazón.
glorioso es tu nombre. Cuán glorioso es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, vemos tu firmamento, Señor, tus maravillas, Señor, todo por tus manos. Y hoy te queremos alabar, Padre. Señor, exáltale a Él. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Dile a Él, oh Señor. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre.
si tú eres el Todopoderoso. Es tu gloria, Señor, sobre los cielos. Queremos ver tu gloria, Señor. Muéstrate, Señor, Padre. Digno eres, Padre. Te exaltamos con todo nuestro ser. Dile con todo tu corazón, has puesto tu gloria. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Levanta tus manos y dile: Veo el firmamento, obra de tus manos. has puesto tu gloria. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Gracias, Padre. Veo el firmamento, obra de tus manos. Veo tu grandeza. Veo tu grandeza en toda tu creación. Dile: veo tu grandeza. Veo tu grandeza en toda tu creación. Veo tu grandeza. Veo tu grandeza en toda tu creación. Gracias, Señor. Fiel eres tú, Padre, que nos dejas estar aquí alabándote, Señor. Es un privilegio. Te entregamos nuestro corazón, Señor, porque no somos nada, Padre, sin ti. Tú eres el Dios que reina nuestra vida. Y, Señor, perdónanos si aún después de ver todas tus maravillas, aún nos falta fe, Padre, para creer que tú eres nuestro único refugio. Perdónanos, Señor, si hemos buscado otras cosas que no seas tú, Señor. En ti confiamos, Padre. No encontramos otro amor tan grande como el tuyo, Señor. Queremos refugiarnos en ti. Que tú seas nuestro castillo. Que tú seas, Padre, lo único que necesitamos en esta vida. No podemos vivir sin ti, Señor. Tú eres el buen pastor que cuida sus ovejas, Padre. Tú nos cuidas y nos guardas. Refugio, castillo mío, eres tú, eres tú. Mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel.
al Señor. Dile: oh Padre, tú eres mi refugio, mi castillo. Y no hay otra cosa en la vida, Señor, que me pueda llenar más que tu amor. Gracias por ser ese gran pastor. Te amamos. Dile con todo tu corazón: refugio. Refugio, castillo mío, eres tú, eres tú. Levanta tus manos a Él y dile: Mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Y un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. En tu camino quiero andar. Y un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. dile: un amor jamás, Señor. Y un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. En tu camino quiero andar. Y un amor así jamás podré encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. Dice en Salmo 9: Jehová será refugio del poder, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El Señor está contigo, hermano. Aún en la tribulación Él está ahí. Confía en Él, descansa en Él. Él es todopoderoso y de su mano no sale nada. Pero entrégale tu corazón. Confía que el Señor tiene un tiempo y un plan perfecto para cada uno de nosotros. Descansa en el Señor, que Él sea tu refugio, que Él sea el único donde tú puedas estar, donde tú puedas confiar, que Él sea Él, Señor, tu refugio, tu castillo. Entrégale tu corazón, dile: Señor, aquí estoy, aquí estamos, Padre. Digno eres tú, Señor, de toda honra. Exáltale, levanta tus manos a Él y dile, cántale, que no vamos a encontrar nada. Y un amor así jamás podré encontrar.
Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios único Rey. Pues Dios le bendiga, hermano. Puede tomar su lugar. Vamos a disponer nuestro corazón a aprender la palabra de Dios. ¿Cómo está? Me da gusto verlos. La semana anterior no sé a dónde se fueron ustedes, pero no los vi. Fíjese que estuvimos en la ciudad de Guanajuato, ahí vivimos nosotros, de ahí somos. Y precisamente fue la iglesia o el lugar a donde el Señor nos envió a comenzar la obra aquí pues originalmente era Casa de Oración Guanajuato. Ya lo demás es historia, todo lo que el Señor ha hecho. Y pues estuvimos acompañando a esta iglesia que nos permitió a nosotros comenzar en el ministerio aquí en la ciudad, aquí en el estado. Y pues 15 años de haber iniciado la obra en el Bajío. Una obra que el Señor ha permitido que crezca, que sea fortalecida. Y actualmente hay ya 6 casas de oración alrededor del Bajío que Dios nos permite atender, y algunas misiones. Entonces, Señor es bueno, mis hermanos, y hay que estar con mucho temor, con mucho temblor, porque uno nunca sabe todo lo que Dios tiene adelante y para lo que nos ha traído a su luz admirable. Hay un propósito en ello siempre. Así que sigamos adelante, mis hermanos. En el área donde Dios nos tiene ahorita es donde el Señor nos quiere usar. No siempre va a ser en un púlpito o en una misión o en una iglesia. Como lo hemos dicho siempre, somos siervos de Dios desde el momento en que el Señor nos redime. Así que sea usted, gócese con eso, mis hermanos, porque hay un propósito y solamente hay que ser sensibles a ello. ¿Sí cree eso? Es cierto, mi hermano, es cierto, y usted está siendo usado aunque usted ni cuenta se dé. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por habernos permitido estar un día más delante de ti, en este espacio, en este lugar que tú has preparado. Tú preparaste casa, Señor. Tú preparaste un templo, tú preparaste un tabernáculo, tú preparaste un corazón, porque tú eres el que haces la obra en cada uno de nosotros. Y aquí, Señor, desde este espacio, desde este lugar, te queremos dar muchas gracias, Señor. Queremos extender nuestra gratitud por una bendición tan grande, por una salvación tan grande, por una concesión inmerecida, inesperada, de lo alto a nuestras vidas, que nos permite, Señor, entender la magnitud de tu amor, de tu misericordia. Y es solo un poquito, Señor, de lo que pusiéramos nosotros comprender, porque tú estás muy por encima en tu misericordia y cuidado de todo lo que nos procuras en el día a día. De cuántas cosas nos sacas adelante, de cuántas cosas nos proteges, de cuántas circunstancias, Señor, nos has sacado, nos has librado, y todo por tu misericordia. Queremos darte gracias, Señor, porque en medio de todo tú siempre te glorificas, tú siempre te exaltas, te manifiestas en la vida de mis hermanos, de tu iglesia, de tus siervos, en la vida de cada uno. Sigue siendo ese generoso Dios que limpia, que consuela, que sana, que provee, porque te necesitamos. No podemos concebir nuestra vida sin ti, Señor. Te damos gracias. Queremos pedirte por cada necesidad de mis hermanos presentes y de aquellos que están a través de las redes, a través de la transmisión, viendo el mensaje, y quienes lo verán, Señor. Sé con ellos, sé en su hogar, sé en sus vidas, en cada vida, en cada familia, en cada miembro, cada abuelito, cada abuelita, papá, mamá, esa señorita, ese joven, ese bebé. Glorifícate en cada uno, Señor, porque todos te necesitamos. Si hay alguna enfermedad, si hay un problema de escasez, si hay alguna situación difícil, algún problema personal, Señor, da sabiduría
a cada uno de nosotros para entender el porqué de lo que tú permites. Queremos poner delante de ti cada necesidad, Señor, cada petición, y tú tienes la respuesta correcta. Aun cuando no respondes, Señor, es la respuesta correcta. Queremos también orar por uno de nuestros hermanos pastores de Casa de Oración. Hoy vamos a orar por el pastor Rafael Calderón, de Casa de Oración en Puebla. Muchas gracias por la vida de Rafa, Señor, y su esposa Berenice. Gracias por este matrimonio que ha sido consagrado a ti, Señor, y que te sirven en aquella zona del país. Sigue fortaleciendo su fe, Señor. Sigue dando palabra a Rafa para que te siga predicando, Señor. Sígueles dando esa fortaleza, ese denuedo que siempre han manifestado, y te pedimos que los bendigas mucho, Señor. Bendice su casa, bendice su familia, Señor, y bendice esa iglesia, Señor, para que cada uno de los miembros sean edificados con tu palabra. Que mis hermanos no se desvíen a otro tipo de doctrina, que sean firmes en la fe. Te pedimos por ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque seguimos viendo tu fidelidad bajo cualquier circunstancia, Señor. En todo estás tú, Señor. No desamparas, eres fiel. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir, agradecer, Señor, y ser sensibles a lo que nos estás dando a entender. A ti te agrada, Señor, el dar. Tú eres el dador alegre, Señor, y te agradas con el que da con alegría y con gozo. Por eso lo hacemos así, y hemos apartado nuestra ofrenda de manera voluntaria. Hemos apartado nuestro diezmo, que es el producto de nuestro trabajo, para poder traerlo aquí a tu casa, Señor, para que haya alimento, para que haya un espacio donde reunirnos y para poder seguirte sirviendo, Señor, que tu palabra se extienda. Gracias por los medios de comunicación que nos has permitido aprender, usar, y gracias, Señor, porque esto ha permitido que tu palabra se extienda cada vez más. Te damos gracias, Señor, por tantas misericordias, y ponemos delante de ti todo, Señor. Si alguna familia, alguno de mis hermanos tiene un problema económico, te rogamos que seas en su casa y que tu fidelidad lo alcance como siempre, Señor, que nada le falte, que pueda tener ese trabajo tan ansiado para que pueda llevar el pan a casa. Dejamos nuestra oración, Señor, delante de ti, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues, mis hermanos, ya estamos entrando a la recta final. Miren, ya hay esferitas. Espero que no vea cráneos sangrando ahí. Digo, sí. Vamos a aprender también, como aprendimos en la cuestión del culto a los muertos, ese culto que se da a la muerte, las tradiciones. Y vamos a mostrar el verdadero rostro de lo que es la Navidad. Vamos a aprender qué representa y qué es la verdadera Navidad, pero no hoy. Por lo pronto, mis hermanos, les quiero hacer una cordial invitación para la reunión de matrimonios, y no van a ver un banner ahora porque se va a aplazar una semana más. ¿Cuál es la intención? Nuestra próxima reunión de matrimonios, el día 3 de diciembre, será a las 7:30 de la noche, pero de manera presencial, con un ambiente navideño para pasar un buen rato. Ya el hermano René y la hermana Noemí ya están haciendo tamales, están haciendo atole. Así que ya próximamente, la otra semana, les vamos a decir cómo van a ser toda esta primera reunión presencial después de año y medio de no hacerla. Y queremos despedir el año aquí como matrimonio. ¿Cuántos matrimonios quieren pasar un buen rato aquí? Alabando al Señor, aprendiendo la palabra de Dios y conviviendo con sus hermanos. Lo vamos a hacer con todas las estrictas normas de prevención. No vamos a bajar la guardia, pero vamos a pasarnos un buen momento. Así que más o menos ya nos dimos cuenta que son pues bastantes matrimonios. Si hay algún matrimonio que no esté en el grupo de matrimonios con el hermano René, favor de anotarse con él. Aquí está el hermano René. Hermano, ¿por dónde está? Allá está, mire, él es el hermano René, él es el que está a cargo con su esposa del ministerio. Vaya con él, anótese, porque ahí le llega toda la información para matrimonios. Y vamos a hacer un consenso, bueno, para saber pues cuántos tamales hay que comer. Bueno, no hay que comer, ¿cuántos traemos?
Me decía el hermano, no, pues de a 2 tamalitos por persona. Bueno, algunas hermanas sí, pero los hermanos son violentos. Ya no fuman, ya no toman, pero ¿cómo le entramos, verdad, mis hermanos? Así que vamos a empezar a confirmar. Y el desayuno de mujeres, próximo sábado 11 de diciembre, 9:30 de la mañana. Y se los anunciamos desde ahora para que empiecen a anotarse, porque también les van a pasar una información a través de los grupos. Se está preparando esto también con ese ambiente de fin de año, año nuevo o vida nueva. Y bueno, dice, ese es el motivo, esta es la temporada. Tenemos que aprender por qué festejamos. Y pues, hermanas, aquí creo que va a haber hasta intercambio y todo, que ustedes son bien buenas para organizarse, así que, hermanas, no dejen de pasar esta oportunidad de reunirse, porque este también es el último evento de mujeres de este año, que Dios nos permita hacerlo. Así que estamos invitados. ¿Y no le da gusto que ya empecemos con los festejos? ¿Verdad que sí? ¿Ya cuántos han tomado ponche? Aunque sea para la tos, ¿verdad? Ya empezaron a hervir la guayabita con la canela y dicen, ya huele a Navidad. No, pues huele a ponche, ¿verdad? La Navidad no huele. Pero bueno, vamos a cuidarnos, mis hermanos. Semáforo verde, sí, pero recuerde que el semáforo, el color, no es un indicador de que las cosas están bien, sino solamente es un indicador que los gobiernos se están estableciendo para poder reactivar la economía. Pero nos están diciendo así, a grandes clamores, puedes trabajar, puedes ir a la escuela, puedes reunirte, pero cuídate. Entonces, desde nosotros ahora la responsabilidad, porque si usted se da cuenta, el desquiciamiento, la irresponsabilidad de mucha gente que piensa que porque ya le dio COVID, que porque ya se vacunó o por X causa se siente Superman, ¿verdad? También Superman moría con la kriptonita. Y créame, el COVID es peor que la kriptonita. Así que vamos a seguirnos cuidando, por lo menos aquí los vamos a seguir cuidando. Y vamos a la palabra del día de hoy, mis hermanos. Mire, es bien importante para nosotros el comprender nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios. Y eso nos va a permitir llegar al punto culminante de la adoración. Tú lo tienes todo, Señor, tú lo eres todo, de ti es todo, y yo no tengo nada. Yo no soy nada. No tengo nada que ofrecer. Si tú no estás, yo no soy. Y eso nos va a permitir entender también el porqué del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El por qué el Señor tuvo que enviarlo y la grandeza de este sacrificio. Cómo el Señor fue mencionando la salvación desde el principio y cómo el Señor cumplió todas las promesas y sigue haciéndolo y sigue cuidando y guardando a su iglesia. Así que el día de hoy vamos a hablar de algo que yo espero les sea de mucha bendición, porque la intención es precisamente ver la grandeza, la magnitud, lo maravilloso, lo grande, lo sublime que es nuestro Señor, mis hermanos. Edificando casa al Señor, así se llama esta enseñanza. Y acompáñenme por favor al libro de los Salmos 132, a partir del versículo 1. ¿Ya está preparado para adorar a Dios con su atención? 132:1 dice así. Yo voy a estar leyendo una versión de Reina Valera contemporánea, actualizada. Me sigue en la versión que usted traiga. Señor, acuérdate de David y de sus muchas aflicciones. Acuérdate, poderoso de Israel, de la promesa que te hizo cuando dijo: no voy a refugiarme en mi casa, ni voy a entregarme al descanso. No me permitiré un momento de sueño, ni pegaré los ojos para dormirme, hasta que el Señor, el poderoso de Israel, tenga un lugar digno en el cual residir. Qué impresionante deseo el de David. Establecer, procurar un espacio adecuado para su Señor.
Y una convicción que como hijos de Dios debemos afirmar en nuestro corazón y estar profundamente agradecidos, mis hermanos, es que ese mismo Dios que creó todo el universo, lo visible, lo invisible, que no lo puede contener el propio universo, ni el mar, nada, habita en los cielos, está en las alturas, en la santidad. Bueno, ese Dios desea habitar en un corazón quebrantado y humilde. ¿Sí sabía usted eso? Que cuando Dios creó al hombre, al hacerlo a su imagen y semejanza, fue con un deseo, mis hermanos, tener una verdadera comunión con Él. ¿Usted sabe que el Señor quiere tener comunión con usted? Él desea eso, de habitar en su corazón. Además, con un propósito bien especial, extenderle su cuidado, su provisión, su consejo, su amistad. Ese es el deseo y el propósito de Dios. Y la mayor evidencia de esto es cómo, a pesar del pecado que hizo caer al hombre y dejarlo apartado de Él, porque menospreció sus mandamientos, porque menospreció su palabra, bueno, por amor le extendió su misericordia con la promesa de un Salvador, de un Mesías. ¿Y esto qué representó para el Padre? Entregar lo más grande, lo más sublime, su Hijo Jesucristo, para redimir el pecado del hombre y reconciliarlo con Él. Vea usted el amor de Dios. Y mientras llegaba ese tiempo del advenimiento de Cristo, como una figura de la salvación en Él, el Señor da instrucciones a su siervo Moisés para la elaboración de un tabernáculo, el cual fue una habitación temporal del Señor para acercarse a su pueblo y mostrarle su voluntad. El Señor ahí se manifestaba a través de una columna de fuego llamada Shekinah, ¿verdad? Y en ese momento todos se postraban, se salían de los atrios, porque estaba la presencia de Dios y solamente Moisés podía entrar, acercarse. Algo que luego después era a través de los sacerdotes, del sumo sacerdote, pero todo era una figura, mis hermanos. Posteriormente fue un templo edificado por Salomón, pero no era la casa que Dios buscaba. Acabamos de ver que David, un hombre de Dios, quiso construir un lugar para el Señor. Y mire, Dios mismo le expresa que a él no le sería permitido edificarle casa. Dice, porque tus manos han derramado mucha sangre. Y no es porque haya sido un hombre sanguinario, simplemente su vida de conquistador, la forma como el Señor le entregaba a sus enemigos, pues hizo que él sí se tiñera las manos de sangre. Y por esa razón no podía él construir esa casa. Pero le fue suficiente saber que de su descendencia, de su hijo Salomón, levantaría a quien edificara esta casa. Eso llenó de alegría su corazón, porque él tenía un anhelo de dar una hermosa casa a su Señor. Ya ve que decía, no me quiero conceder ni el descanso, ni siquiera dormir hasta que mi Señor no tenga un lugar digno. David valoró la gracia y el gozo de su salvación. Y aquí es donde tenemos que empezar a pensar y a meditar. ¿Qué tanto valoramos la gracia del Señor que nos trajo a este punto, mi hermano? ¿Qué tanto tenemos el gozo de su salvación y no queremos ni siquiera perderlo? ¿Y sabe usted lo que hace que lo podamos perder, que podamos apartarnos nuevamente? Pues nuestra misma conducta, el pecado. David reconocía su vileza, su corrupción. David sabía desde dónde fue tomado. Yo le pregunto, ¿usted puede reconocer en usted todo eso? Su corrupción, su vileza. Me va a decir, pero pastor, yo ya soy cristiano. ¿Y eso qué lo hace diferente? No, mi hermano. Eso lo hace un hombre perdonado y una persona con la capacidad de poder enmendar, de caminar diferente. David sabía desde dónde lo trajo el Señor. David experimentó el amor de Dios cuando, a pesar de sus caídas, perdonó su pecado, le dio consuelo, lo restauró. En sus errores descubrió el valor de su consejo. ¿Usted ha descubierto eso, mi hermano?
¿Se ha dado cuenta que a pesar de sus caídas el Señor le sigue extendiendo la mano? Lo sigue levantando. Y cuando usted se equivoca, el Señor, de alguna manera milagrosa, enmienda aquello que usted estaba echando a perder. O sea, a pesar de nosotros mismos, el Señor está ahí pendiente. David sabía cómo Dios levanta a un hombre desvalido, a un pobre en espíritu. Y al reconocer su verdadera, su propia necesidad, o sea, David veía su propia necesidad, la reconocía, su dependencia, pero ¿qué fue lo que pasó en el corazón de David? El reconocer su propia necesidad lo hizo mirar la necesidad de sus semejantes, la necesidad del pueblo, una necesidad también de la presencia de Dios, de conocerlo más, de ser bendecidos por Él, de ser guiados por Él para vivir conforme a su voluntad. En el mismo Salmo 132, versículo 13 dice: porque el Señor ha elegido a Sión. ¿Sí sabe qué es representación de Sión, Jerusalén? ¿Sabe usted cuál es la Sión espiritual? Diga yo, es la iglesia. Dice, porque el Señor ha elegido a Sión y la ha deseado como morada suya. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Lo bendeciré con abundante provisión. A sus necesitados saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus fieles darán voces de júbilo. ¿Usted no da voces de júbilo, mi hermano? Por tantas bendiciones del Señor. Dice en el versículo 17: ahí haré surgir el poderío de David. He preparado una lámpara para mi ungido. ¿A quién se está refiriendo ya? A Jesús. Si como hijos de Dios, porque usted es hijo de Dios, ¿sí? Si como hijos de Dios tuviésemos la misma necesidad, el mismo discernimiento que tuvo David de los propósitos y la voluntad de Dios, podríamos reconocer primero nuestra verdadera condición. ¿Reconoce usted su verdadera condición aún como creyente? Porque es bien fácil decir, es que yo ya soy salvo, yo ya soy limpio por la sangre del Cordero. Sí, mi hermano, pero ¿cuál es su verdadera condición? ¿Está usted viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿O solamente se conformó con recibir una salvación gratuita y seguir haciendo lo que hacía antes? Abusar de la gracia. Esa es una condición muy delicada. Entonces, lo primero que nos lleva esto es a reconocer nuestra propia condición y de ahí voltear a ver a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, pero bajo la perspectiva del amor de Dios. Mire, aunque venimos del mismo polvo, aunque tenemos ese aroma chiquero todavía, porque de ahí nos trajo el Señor, a veces uso palabras un poquito más explícitas, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, pues es que no entendí. Yo creo que sí entendió, ¿verdad? Aunque venimos de todo esto, es más fácil ver en los demás sus caídas, sus errores, su pecado, su ruina, pero no su necesidad. Y el deseo de Dios de atraerlos con lazos de amor a Él. De repente pensamos que nosotros somos a los únicos por los que cual el Señor pagó. Y es bien fácil caer en ese sentimiento, ese espíritu de orgullo, muy lamentable en muchos creyentes. En el corazón de David, ese espíritu de necesidad personal y de ver la necesidad de sus semejantes, lo tenía ahí. Y él deseaba honrar al Señor con un lugar digno donde el pueblo pudiese adorarle, el Señor tuviera contacto con ellos, porque esa era la sombra, mis hermanos. Eso era lo que entendía David. Por ello, aunque él no le fue permitido construir ese templo, se esmeró en reunir y proveer de los materiales necesarios, preparar obreros calificados para que su hijo edificara esta casa al Señor. Acompáñame a Primera de Crónicas 29:2, si es tan amable. Primera de Crónicas 29:2, dice así: con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro,
plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera, piedras de ónice y de engaste, piedras de turquesa de diversos colores, toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además, en mi anhelo por la casa de mi Dios, doy mi tesoro personal de oro, de plata para la casa de mi Dios, además de todo lo que he preparado para el edificio del santuario, a saber, 99,000 kilos de oro, oro de Ofir. ¿Ya se dio cuenta de cuánto oro es? Después haga la conversión, 99,000 kilos de oro, 231,000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios. Por eso ese templo fue saqueado. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, para toda la obra de mano de los artífices. Y fíjese ahora la pregunta de David. ¿Y ahora quién de ustedes se consagrará hoy al Señor haciendo una ofrenda voluntaria? Él puso el ejemplo. Ahora, así se construyó ese templo material, físico. Pero ahora el Señor nos preguntaría, después de ver la entrega incondicional de Jesucristo, dando su vida por todos nosotros, ¿quién de nosotros se consagrará hoy al Señor haciendo una ofrenda voluntaria? ¿De qué? De su vida, mi hermano, de su conducta, de su integridad, de su santidad, de su obediencia. ¿Quién se quiere consagrar al Señor hoy? Y enfatizo la frase ofrenda voluntaria, porque las ofrendas al Señor, ¿cómo deben de ser? Voluntarias. Ya lo explicamos en una ocasión y creo que muchos descansaron, ¿verdad? Y cuando nosotros ofrendamos en todos sentidos, pero de manera que voluntaria. Mire, la construcción de este templo, así como el tabernáculo de reunión, fueron cumplidas conforme a las instrucciones de Dios. El diseño del tabernáculo fue dado a Moisés, donde el Señor tuvo contacto, habitó ahí con su pueblo. A través del tabernáculo tenía este contacto por un aproximado de 400 años. Posteriormente el templo construido por Salomón pues también tuvo su tiempo de gloria, pero finalmente fue saqueado, fue destruido. Del tabernáculo tampoco quedó prácticamente nada. ¿Por qué cree? Porque solamente eran sombra y figura del verdadero lugar que Dios desea habitar, nada más por eso. Un lugar santificado por Él mismo, donde se identifica perfectamente en cada parte de ese tabernáculo nuestro Señor Jesucristo. Un tabernáculo y un templo que fueron desplazados por la substancia en Cristo Jesús, por su obra de redención, de la cual también nace algo, su cuerpo espiritual, la iglesia. ¿No le da gusto? Efesios 2:22 dice: en Cristo también ustedes son edificados juntamente con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Sí saben ustedes eso? ¿O no saben? Sí lo saben. ¿Y saben ustedes que el Señor es celoso? Y que cuando usted lo provoca celos, o sea, cuando usted contrista al Espíritu Santo por adulterar solamente con sus pensamientos, con sus miradas, con sus palabras, ¿el Espíritu Santo se hace de lado? Apocalipsis 21:3 dice: entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, Él vivirá con ellos. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. De manera que de forma simbólica, cada material para la confección de los instrumentos y la elaboración misma del tabernáculo señalaban el carácter de Cristo, de su obra de redención. Pero ¿qué cree? También el tabernáculo es una representación de la salvación del creyente y de su comunión con Dios. Vamos a aprender un poquito. Voy a tocar, mire, bien brevemente, porque es un tema extraordinario. Muy brevemente un poco de estos simbolismos. Vaya conmigo a Éxodo 25:1, por favor.
Dice así: el Señor habló con Moisés y le dijo: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel, ¿de quién? De todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. Nuevamente el énfasis. ¿Cómo tenía que dar el pueblo la ofrenda? De voluntad y de corazón. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida en rojo, piel de tejón, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor. Y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. ¿Será que el Señor se le olvidó algo? No, en ningún sentido. Ni en el tabernáculo como una sombra de lo que había de venir, ni en la obra consumada por Jesucristo cuando el Señor vino a esta tierra. Y vamos a comenzar. Oro. ¿Se dio cuenta usted de la cantidad de oro impresionante? Porque para David también el conocer cómo había sido el tabernáculo de reunión le fue modelo para saber lo que tendría él que ofrendar para el templo que deseaba construir. Dice: oro como símbolo de su divinidad. La plata, mis hermanos, es símbolo de la redención, el pago por nuestras vidas. El bronce es un símbolo del sufrimiento de Cristo y del juicio. Cuando usted vea la palabra bronce en la Biblia, significa juicio. 4 columnas en la entrada del santuario, como símbolo de los 4 evangelios, pero que también tienen una relación directa con 4 colores que estuvimos leyendo al principio. Azul, simbolizando a Cristo como el Hijo de Dios, Evangelio de Juan. Púrpura, lo revela como Rey, Evangelio de Mateo. Escarlata, como Salvador, Evangelio de Lucas. Y el lino fino, como el hombre perfecto, en el Evangelio de Marcos. Las cuerdas de los soportes, de las columnas, de los postes, del tabernáculo, eran esas cuerdas hechas de pelo de cabra trenzado, simbolizando la ofrenda por el pecado. Estas eran sostenidas por una estaca de plata, pero la estaca de plata estaba enterrada a la mitad. ¿Por qué? Porque era una representación de la muerte y resurrección de Cristo. No fue clavada totalmente, anuncia su resurrección. Por eso le digo, vea cada simbolismo del tabernáculo. La madera de acacia, una madera que no se corrompe, jamás, provenía de un árbol del desierto de Arabia. Bueno, ¿qué simboliza la madera de acacia? La carne incorruptible de Cristo. Dice: tu siervo no verá corrupción. De esta madera eran esas 60 columnas del tabernáculo, pero prácticamente también todos los elementos del tabernáculo, algunos forrados de oro. Las pieles de carnero, teñidas en rojo, tipifican la sangre de Jesucristo, vertida en su pasión hasta la muerte al consumar la obra de redención como pago del pecado del mundo. Las pieles de tejones simbolizan fealdad, algo sin belleza, que junto con las del carnero y las de cabra cubrían la tienda del tabernáculo. Era una capa sobre capa. ¿Qué representa esto? Un ocultamiento de los rasgos morales de Cristo, de su divinidad, representados en su santidad, en su gracia. ¿Y por qué estaban como ocultos? Bueno, para quienes vivían por las obras, en este caso las obras de la ley, ocultaban la hermosura, la gracia y la divinidad del Señor. Por eso no lo reconocieron. Dice Isaías 53:2: subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Ahí está hablando de cuando estaba él ya sacrificado en la cruz. La gente se volteaba de la manera como lo habían desfigurado.
Un altar de bronce para los sacrificios por la expiación del pecado del mundo. Esta es una figura del juicio que llevó al Señor a sufrir en la cruz al pagar el pecado. Un atrio que tenía una puerta. En total eran 3 puertas, pero la puerta del atrio era más ancha. Simbolizan: acérquense todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Era entrar a los atrios del Señor. Por eso decía el rey David: prefiero un día en los atrios del Señor que 1000 años fuera de ellos. De estas 3 puertas, esto que voy a decirles es impresionante. La del atrio, del griego hebreo derech, significa camino, entrar. Por donde entraba el sumo sacerdote, emet, significaba verdad. Y la entrada al lugar santísimo, chaim, significaba vida. ¿Le trae algo aquí a la mente? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un candelabro de 7 brazos, que a diferencia de los demás objetos que también eran hechos de madera de acacia y recubiertos de oro, este candelabro era de oro puro, pero de una sola pieza. No había fundición en él, o sea, era labrado a martillo. Fue labrado a martillo. ¿Qué simboliza? La luz perfecta de Jesucristo como la luz del mundo, pero también representa a la iglesia unida en Él como un cuerpo. Y había un aceite de consagración que se había elaborado con especias aromáticas, inciensos especiales, que se quemaba de manera permanente en esta lámpara como figura del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Había una fuente de base de bronce situada entre el altar y la tienda del santuario. Esta se llenaba de agua pura. Y ahí, mis hermanos, los sacerdotes tenían que lavar sus manos y sus pies antes de acercarse al altar para ministrar al Señor, para no caer muertos. Jesús le dijo: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Ya ustedes están limpios, pero dice: aunque no todos. Y esto sucede en la iglesia, mi hermano. Alguien puede caminar con el Señor y tener una vida aparentemente conforme a lo que el Señor dice, pero realmente está caminando con Dios. Realmente ha sido lavado de tal manera que solamente ahora los pies tienen que quitarse el polvo, que es el símbolo de lo que nos contamina en el día a día cuando andamos en nuestras actividades cotidianas, y que diariamente tenemos que llegar con el Señor a lavarnos los pies. Dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, posaba el arca de la alianza, una figura de Cristo revelándolo como el camino para llegar al Padre. Estamos viendo que primero el atrio, luego la fuente, el altar del sacrificio, y entonces podemos entrar al lugar santo. El arca contenía las tablas dadas a Moisés representando la palabra de Dios. La vara de Aarón, aquella que reverdeció con almendros como la autoridad de Dios, y una porción del maná como la provisión de Dios. Toda una figura de Cristo. Él es el Verbo, Él es el sumo sacerdote y Él es el pan de vida. ¿Qué siente ahora que está escuchando todo esto, mi hermano? De verdad que esto es así como para poner la piel chinita. Había sobre el arca una tapa llamada propiciatorio, hecha de oro puro. Esto habla de la justicia, de la naturaleza de Dios. Encima de ese propiciatorio, 2 querubines de una sola pieza, en oro, que junto con el propiciatorio representaban el juicio de Dios. Sin embargo, aquí el Señor está representando la gracia. Mire,
estos dos querubines no tenían una espada en la mano como en la puerta del Edén. ¿Se acuerda lo que sucedió en el Edén? Que cuando fueron echados Adán y Eva, dos querubines resguardaban con una espada ese Edén. Bueno, estos dos querubines no tenían una espada, sino tenían alas para proteger. Y miraban hacia el propiciatorio, fijando la mirada en lo que estaba abajo. ¿Quién era? Jesucristo. Porque ahí era derramada por el sacerdote la sangre del sacrificio para expiación del pecado del pueblo y de él mismo, como una figura de la sangre de Cristo que algún día derramaría una vez y para siempre por el pecado de toda la humanidad. De manera que el arca, el propiciatorio con los querubines representaban la gracia de Cristo y la obra de redención. Bueno, le dije que brevemente, todo esto, porque hay muchos más elementos, el Señor lo reveló desde el principio, mis hermanos. Y esta revelación la entendieron siervos fieles, entendieron la gracia de Dios, quienes aún sin verla, aún sin experimentarla, por la fe la entendieron. Hombres como Abraham, como Moisés, como Jacob, como José, como David. En el libro de los Hebreos, usted puede ver ahí en el capítulo 11 lo que se nombra como los héroes de la fe. Y en el capítulo 11, versículo 13, dice así: conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Nosotros también. ¿Anhelamos otra patria? ¿O estamos todavía pensando en que vivimos en este mundo y tenemos oportunidad de regresar a donde el Señor nos trajo? Dice, pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mi hermano, Dios te ha preparado una ciudad y no se avergüenza de decirte hijo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Dice el versículo 19, y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿A quién? A Jesucristo. David tuvo esta revelación, mi hermano, y valoró la presencia de Dios, su necesidad de estar cerca de Él. Por eso deseaba edificar un lugar para que el Señor fuera huésped digno, un huésped el cual pueda ser atendido como lo más importante. Bueno, ahora ese lugar ha sido preparado por Jesús. Él mismo tuvo que preparar lugar, mi hermano. Y bajo la gracia somos favorecidos inmerecidamente con una dignidad que no tuvieron aquellos hombres y mujeres que Dios en el pasado levantó. Estos que por la fe solamente quedaron como mirando al invisible, y esto porque aún no era el lugar preparado por Él mismo para poder habitar en el corazón de los hombres. ¿Quién es el que prepara ese lugar, mi hermano? Él es. No son tus pensamientos, no son tus obras, no es lo que tú crees, no es la manera como yo creo que Dios va a estar contento, yo creo que así agrado al Señor, es que bueno, pues hago estas cosas, pero hago otras para compensarlo. No, mi hermano, no te engañes. El Señor trazó camino y trazó un diseño, y ese es el diseño en el cual nosotros tenemos que caminar, edificar. Y en Cristo hay un lugar preparado por Él mismo, limpiado por Él mismo, redimido por Él y propicio para que habite. Este es un corazón nuevo, sensible, humilde, obediente a la palabra, obediente a la dirección de su espíritu. Y esa casa, ese templo se llama iglesia.
Y si te identificas como parte de ella, eres tú. ¿Los veo contentos? ¿O los veo asombrados? Pero el Dios incontenible, el Dios soberano, el Dios que es por encima de todo, desea habitar tu corazón. Qué paradójico ver cómo aquello que no le fue concedido a estos mencionados héroes de la fe, ni siquiera David, un hombre conforme al corazón de Dios, un verdadero adorador, a nosotros, por mera gracia, nos fue concedido, mis hermanos. Esto nos tendría que llevar a postrarnos diariamente delante de nuestro Señor. 2 preguntas. ¿Tienes una revelación verdadera de Jesucristo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi hermano? ¿Te das cuenta realmente quién es Él? ¿Has evaluado quién es Jesús? Su soberanía, su amor, su misericordia, el valor de su gracia, su sacrificio, su redención, lo que tuvo que pagar, lo que tú ibas a pagar. ¿O solamente es el sentimiento superficial que te hace sentir bien, justificar una fe dominguera, porque lo conoces de una manera ligera, hasta quizás un poco frívola? Ay, pues es Dios. Un conocimiento de Dios que solamente te ha llevado a una vida de monotonía religiosa, pero sin cambios que trasciendan tu vida y que impacten tu entorno para bendecirlo, porque tienes misericordia de los que viven contigo, de los que tratan contigo todos los días, porque te das cuenta que necesitan ese Cristo que a ti te salvó. ¿Será que muchos cristianos necesitan una revelación especial de Dios por esa manera tan ligera de vivir? Discernir quién es el Señor, discernir la redención en Cristo, y entonces sí caminar con temor y con temblor delante de Él. Porque por la condición espiritual, moral y irreverente que se puede ver en la cristiandad actual, todo indica que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Moisés, de David, de Jacob, ese Dios santo, temible, que juzga con severidad, parece que es otro. No hay temor de Dios, no hay reverencia a Dios, no hay respeto a Dios ni a sus mandamientos. ¿Pero qué cree? Dios no ha cambiado. Él es inmutable. Y Él es el Dios fuerte, celoso, poderoso, 3 veces santo, que se santifica a sí mismo y que no puede habitar en un lugar que no sea santo. ¿Puede decir amén? No estoy regañando, estamos aprendiendo. Y si me emociono es porque estoy temblando, mis hermanos. Esto tiene que desbordarnos en gratitud, tiene que tocar las fibras más internas de nuestro ser. El apóstol Pedro dijo en su carta primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes. Si quiere vaya ahí para que vayamos desglosando un poquito esta escritura. Primera de Pedro 1:14. Dice así, como hijos obedientes. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Y dice que como hijos obedientes. A ver, levanten la mano los hijos obedientes. Que conste que ya levantó. Vamos a seguir leyendo. Como hijos obedientes que ya levantaron la mano, no se conformen a las pasiones que tenían antes estando en su ignorancia. A ver, otra vez. ¿Son esos hijos obedientes? Que no se conforman a las pasiones, que cuando ignorabas quién era Dios, quién es Dios, entonces te dejabas llevar por las corrientes del mundo. Pero ahora ya no. Tu corazón es distinto, hablas diferente, piensas diferente, decides diferente. Eres santo, eres obediente. Entonces, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, o sea, es apartado de todo mal,
También sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Sean santos, o sea, apártense en todo ¿qué? Aspecto de su forma de vivir. ¿En cuántos aspectos? Todos. ¿Y todos qué abarcan? Todo. Otra vez, que levante la mano los hijos obedientes, que se apartan de todo, hasta de los pensamientos que ofenden a Dios. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Qué importante es considerar que la casa de Dios, el templo espiritual de Dios, o sea, tu corazón, debe ser guardado, tratado con la responsabilidad, con el esmero, con el cuidado, con el respeto y con el temor de quien sabe ante quién se presenta día a día, porque el Señor habita en él. ¿Estás consciente quién habita tu corazón? Entender que consagrar tu corazón en santidad a Él ahora debe ser una pasión, renunciando a todo lo que puede evitar que el Señor no se complazca en habitar en ti. Jesús dijo, y vendremos a Él y haremos morada con Él, casa con Él. Cuando tú naciste de nuevo, cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos selló, fue derramado en nuestro corazón. ¿Y quién cree que es el Espíritu Santo? Es Dios habitando nuestro corazón. Por tanto, tenemos que guardar la casa de Dios y caminar con los pies descalzos, porque el lugar que pisamos siempre es santo, porque Él habita con nosotros. Tener presente que la tierra, los cielos pasarán, los enemigos serán destruidos, y de todo lo único que el Señor va a sacar de este mundo para llevar con Él a una morada eterna es su iglesia. ¿No le das gracias a Dios? Y todo por misericordia, porque Dios nos amó y quiso tener y quiere tener comunión con sus hijos. Así que, mis hermanos, atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso dice el autor de Hebreos. Y dejemos de santificar el lugar, el corazón, para que siempre sea grato al Señor habitar en Él. Porque siempre habrá quien desea lo mejor, pero para Él anhela las bendiciones de Dios, para Él, para su casa, para su familia, se preocupa por su trabajo, por su negocio, incluso por quedar bien en la iglesia. Pero descuida hacer la voluntad de Dios, menosprecia el deseo de habitar, el deseo de Dios de que quiere habitar en un corazón que sabe guardarse. ¿Sabes por qué tú tienes que saber guardar tu corazón? Porque de Él mana la vida, de Él brota la vida que tú manifiestas todos los días. Y tu corazón es engañoso, perverso, vulnerable a la seducción, de fácil adulterio. ¿Qué es fácil adulterio? Que fácilmente te puede llamar a algo la atención y te vas a olvidar que Jesús está aquí, en tu corazón. E ignorar quién va contigo, quién está sobre ti, quién te acompaña. De manera que si alguien reconoce que todo lo tiene, que todo lo que tiene viene de lo alto, ¿sí reconoces eso? Que por su gracia eres salvo, tienes la vida eterna, entonces quizás sea necesario empezar a cambiar el orden de tus prioridades para no descuidar la casa de Dios y que Él se agrade en posar ahí. Cuando alguien llega a casa, un invitado, alguien importante que tú reconoces como muy importante, no importa quién sea, no estoy hablando de un político o de alguien que tenga mucho dinero, estoy hablando de alguien que para ti sea importante. Se hace todo lo necesario para atender bien la casa, para limpiarla. Me acuerdo cuando mis hijas podían llevar a su novio por primera vez o a los suegros para conocerlos. Hasta querían aprender a limpiar la casa. Se hace todo perfectamente. Hasta por donde nunca ha pasado una escoba, un trapeador, un sacudidor, se limpia.
porque quieres que todo se vea bien. Preparas la mejor comida, la mejor habitación para que se sienta a gusto. ¿Qué acaso nuestro Señor no es digno de ser atendido mejor que cualquier hombre? Mi hermano, las prioridades están equivocadas. ¿Cómo está su corazón, mi hermano, mi hermanita? ¿Qué lugar tiene el Señor Jesucristo en él? ¿Ocupa el primer lugar? ¿Es tu primer amor? Y recuerde lo que representa que Jesús sea nuestro primer amor. No es estar emocionado porque acabas de llegar a la fe, es que Él sea antes que todo. El primer amor tiene que ser siempre. ¿Encuentras en ti el mismo espíritu que hubo en David de preparar el mejor aposento para el Señor? ¿O solamente preocupado por satisfacer tus necesidades, prosperar, tener más, sin importar los medios aún para lograrlo, aunque se descuide y se ensucie el templo de Dios? Porque cuando nos preocupamos más en lo que nos beneficia, porque agrada a nuestra carne, nuestra forma de pensar frívola, peculiar, y nos interesan solamente más las bendiciones de Dios que Dios mismo, entonces estamos edificando mal. Las cosas no están correctas y estamos usando materiales equivocados, rudimentos del mundo que queremos hacerlos pasar como obras que agradan a Dios. Yo recuerdo una vez un pastor que nada más de volver tengo la imagen, me avergüenza, y decía: cada vez que tú haces una obra buena, que tú das, estás aventando un ladrillito al cielo para tu casa. Yo dije, válgame. Bueno, la verdad ya nada más porque uno es cristiano, si no lo bajaba, y no les digo cómo. Obras, obras, obras. ¿Qué acaso Cristo no es suficiente? Cuando pensamos de esa manera, menospreciamos la obra de Jesucristo que nos dio salvación, que nos libertó de la condenación eterna. Entonces necesitamos aprender a edificar bien y con los materiales que el Señor nos provea y bajo su diseño, porque a Él no se le pasó nada y Él sabe cuál es el lugar y cómo debe estar el lugar donde Él desea habitar. Acompáñeme a 1 Corintios 3:10, por favor. 1 Corintios 3:10. ¿Ya la tiene? Conforme a la gracia de Dios, está hablando el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento. O sea, Pablo dice, yo he trazado como perito, o sea, como un experto, he puesto el fundamento. Dice, y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Pablo estaba convencido y sabía por qué decía que él era perito constructor, porque había puesto el fundamento perfecto. Y de ahí dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego se va revelada. O sea, todo saldrá a la luz finalmente. Dice, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Aquí está hablando de que no solamente es ser salvo, es honrar a Dios. Y cuando lleguemos delante del Padre, mis hermanos, también en ese lugar donde el Señor está preparando casa, también hay galardón, también hay situaciones diferentes. Y el Señor quiere que aquí edifiquemos bien. Entonces nadie se engañe. El fundamento ya fue puesto en Cristo Jesús y es un fundamento inconmovible para quien ha nacido de nuevo y que nada ni nadie lo pueda cambiar ni mover. Y a cada uno nos corresponde sobre edificar, pero bajo el diseño de Dios.
¿Cómo edificar? El apóstol Pablo también nos da un consejo. El fundamento ya fue puesto en Jesucristo. Un fundamento inconmovible. Y ahora dice el Señor a través de Pablo: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué se está refiriendo Pablo? Pónganlos, por favor, los ventiladores. ¿Sí me escucharon? Edificar sobre el fundamento nos lleva a presentarnos cada día ante Dios en sacrificio vivo, para que cuando Cristo regrese, mis hermanos, o nos lleve, y seamos hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú edificas de esa manera, también puedes manifestar quién te está guiando. Y si sabemos que Dios desea ver nuestro corazón como su casa, entonces nos ocuparemos de mantenerla como limpia y atentos a corregir todo lo que estorbe, todo aquello que pueda contristar a su Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo pagó un alto precio, mis hermanos, y todo con un propósito de ser edificados como templo espiritual. ¿Usted cree que es tiempo de santificarnos, mi hermano? Poniendo el mismo anhelo que hubo en el corazón de David de levantar casa digna al Señor. Porque el fundamento está. Y ahora somos edificados con la palabra de Dios. De ahí que hay una tarea personal para cada uno, que es sobreedificar. Pero conforme ¿a qué? Al diseño de Dios. Ahora, ¿qué materiales vas a usar para que tu corazón sea la casa que agrade a tu Señor? Esa vida agradable que solo será posible cuando tú mengues y Jesucristo sea exaltado. Porque es la renuncia a todas esas conductas, todos esos hábitos que te han regido. Aún como creyente, mi hermano, tú puedes reconocer que todavía hay muchas cosas que rigen tu vida que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo hacemos? Yo espero que esta revelación de entender que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quiere radicar en tu corazón, puede cambiar nuestra conducta. Renunciar a eso, una negación a lo que has considerado mejor para ti o mejor de ti, porque ese es otro problema. Nos sentimos como que nosotros tenemos algo mejor que otros y podemos ofrecérselo al Señor, y no, mi hermano. Eso es soberbia. Necesitamos crucificar la carne, porque seguir a Jesucristo es morir para tener vida. ¿Sabías eso? Es poner tu vida por Él, es consagrarse a Él, es la convicción de que ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Es tener su mente, ser sus brazos, caminar con sus pies. Es decidir voluntariamente acercarse al altar del sacrificio, dispuesto a ser degollado, ser destazado, para ser quemado en el altar como una ofrenda viva, convencido que Jesús es el único camino seguro para ti y para los que te rodean. Y ahora los materiales para edificar el templo de Dios, ¿cuáles van a ser? Santidad, integridad, obediencia, fidelidad, sometimiento al Señor, perseverancia, en sí, frutos dignos de arrepentimiento, que además, como lo he dicho en otras ocasiones, son una bendición para los que te miran, para los que vienen atrás. Tu fe, mi hermano, tu santidad va a edificar a otros, los va a traer a Cristo. Así que es tiempo de postrarnos con corazón humilde, agradecido delante de nuestro Señor, porque ahora sabes que ese Dios santo, temible, poderoso, soberano,
en lugar de preferir aquellos suntuosos templos adornados de oro, de piedras preciosas, ha preferido la calidez de un corazón que le adora, que le ama, que le reconoce. Yo te pregunto, ¿está en tu corazón ese sentir? ¿Estás convencido? ¿Has discernido lo que representa que Jesús more en tu casa? ¿Será tiempo de pedir perdón? ¿Será tiempo de recapitular un poquito la vida y las intenciones del corazón? Yo te invito a que oremos de esa manera. Ponte en tus pies, mi hermano. Y vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, por sus múltiples misericordias. Si quieres levantar tus brazos, si quieres íntimamente rendirte, bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, siempre certera, siempre a tiempo, siempre edificante, Señor. Y si bien tu palabra nos puede también llevar al quebranto, porque es la espada que ha atravesado nuestra alma, nos ha atravesado hasta los tuétanos, Señor, ha sacado a relucir las verdaderas intenciones del corazón, nos ha descubierto, Señor, nos ha expuesto delante de ti. Pero, Señor, si no es de esa manera, ¿cómo? Así que muchas gracias por exhibir aquello que nosotros queremos tener tan oculto, como si tú no estuvieras ahí. Y lo primero que queremos decirte, Señor, es perdónanos. Perdónanos, Señor, en este momento, y queremos rendir el corazón, Señor, entendiendo que este es un corazón que nos traiciona constantemente y que es necesario que tengamos esa atención, ese esmero de mantenerlo limpio, de discernir nuestras conductas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, para no pecar contra ti, Señor. Entendiendo que tú buscas un lugar santificado por ti mismo, no por nuestras obras, no por nuestros pensamientos, no por nuestros argumentos, sino por ti, Señor. Y darte paso, Señor, a que tú obres con libertad. Y para eso necesitamos menguar, para eso necesitamos aprender a entregar, para eso necesitamos arrepentirnos de ese pecado tan oculto, de ese mal hábito, de esa costumbre que sigue lacerando nuestra vida, que no nos permite ser la luz completa a los que nos rodean, y que también te contrista, Señor. Y tú sigues insistiendo, tú sigues procurando, tú sigues extendiendo tu misericordia y nos dices: aquí estoy, quiero habitar en tu corazón. Pero es necesario que yo pose ahí de manera completa, como a tu siervo Zaqueo, Señor, cuando el Señor Jesús le dijo: baja de ahí, baja de ese árbol, porque es necesario que yo pose en tu casa esta tarde. El Señor no necesitaba un lugar donde comer, el Señor no necesitaba un lugar donde dormir. El que tenía la necesidad era Zaqueo, y el Señor lo sabía. Y nos dice hoy: baja de ese lugar. Baja de ese lugar de orgullo, de soberbia, de mala conducta, de malos pensamientos. Baja, porque el Señor quiere habitar en tu corazón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos tu voluntad. Gracias por quebrantar nuestro corazón. Gracias, Señor. Muchas gracias. Nos dejamos caer en ti, la roca. Bendito eres, Señor. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Muéstrales el camino. Y gracias por todas tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
privilegio estar en tu presencia. Gracias, Señor. Y es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies parado, escucharte y contemplar tu majestad. Gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios que ahora vive en nuestros corazones. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos en 8 días.